noches, Dios les bendiga en esta hora a todos los televidentes, iglesia que en este momento se encuentra en casa. Hoy vamos a estar meditando en la palabra una vez más y yo le invito a que traiga su Biblia, se siente con su familia y vayamos allí por favor a Lucas capítulo 5, versículo 17, que dice: Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios lleno de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Y yo le invito a que en este momento inclinemos nuestro rostro, invitemos, como siempre lo hacemos y debemos hacerlo, al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros para estudiar esta palabra. Padre, te damos gracias, yo te doy gracias por cada vida que en este momento se ha dispuesto a sacar este tiempo para escuchar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tocándoles en esta hora y tu palabra, Señor, les ayude, bendito Dios, en este día a ser animados, a comprender cuál es la relación, precioso Dios, que nosotros necesitamos tener contigo, que seamos determinados a buscarte todos los días y acercarnos a tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy estaremos llamándole a esta enseñanza determinación. Cuando Lucas está escribiendo, que es el autor de este libro, él empieza a mostrarnos cómo la gente se determinaba en muchos lugares, viajar de un lado a otro para escuchar a Jesús, porque sus enseñanzas estaban tocando, sus enseñanzas estaban transformando las vidas, sus enseñanzas estaban llevando a que los hogares y muchas vidas fueran transformadas por la palabra que Jesús estaba dando. Lucas nos enseña que estaba Jesús aquí en Capernaum, había llegado a Capernaum y mucha gente vino de muchos lugares, y todo es posible cuando una persona es determinada. Vamos a estar viendo cómo las vidas, cuando determinaron seguir adelante a pesar de los obstáculos, también determinación es valor o osadía. Entonces encontramos que estos son sinónimos de determinación. Había una gran cantidad de personas que determinaron llegar a Capernaum y no se dejaron desviar de esa meta. Ellos escucharon que Jesús iba a estar allí, estaría allí o estaba allí, y entonces se fueron a buscar a Jesús porque querían oír sus enseñanzas. Y es lo que hoy estaremos viendo, es que había expectativa en ellos, estaban determinados a escuchar la palabra que Jesús iba a darles. Había una gran disposición en sus corazones para escuchar a Jesús. Se determinaron y no se detuvieron por nada. ¿Cómo lo hicieron ellos? Y vamos a estar viendo tres
personas, digámoslo en cierta manera, a los que se determinaron ir a Capernaum. Y lo primero es, Dios me hablaba mucho de la determinación que tuvieron de pronto unos amigos, ¿sí? Que habían escuchado de Jesús en algún momento y habían visto con sus propios ojos lo que el poder de Dios estaba haciendo en algunos lugares de Jerusalén. Y entonces ellos conocían a alguien que estaba paralítico, mucho tiempo estaba postrado en una cama, y ellos tomaron la determinación de llevarlo hasta donde Jesús. Pudo ser un familiar que estaba postrado en cama, pudo ser un vecino. La palabra no nos especifica, sino que dice aquí el texto bíblico: sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba ¿qué? Paralítico. Y vemos allí que estos hombres determinaron llevar a este hombre paralítico a Jesús. Y algo que vemos de ellos es que no importaba el esfuerzo que ellos tuvieran que hacer. Eran 4 hombres cargando una camilla. Entonces imaginémonos esas camillas que en un tiempo se hacían, que ponían 2 palos, 2 guaduas y le amarraban allí una sábana y cargaban al enfermo. Ellos en ese momento no les importó el esfuerzo, la fuerza, todo lo que ellos tuvieron que hacer para cargar a ese enfermo, para llevarlo a Jesús. Pero también encontramos que ellos buscaron la solución para ese amigo, ese vecino, ese familiar. Como les vengo diciendo, su palabra no lo especifica, pero algo que vemos aquí es que ellos determinan, ¿cierto? Determinan ir y llevarlo. Dice la palabra allí: sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico procuraba entrar y ponerlo delante de él. ¿Sí? Cuando ellos llegan a ese lugar, encontraron muchos obstáculos. Versículo 19 dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Cuando ellos llegan allá, imaginémonos cansados de cargar a esta persona, porque una persona cuando hay que cargarla pesa mucho más, ¿cierto? Y entonces encontramos que llegan y eso estaba lleno, no había por dónde entrar. La multitud que había venido de muchos lugares a escuchar a Jesús era tanta que no había manera de cómo entrar, y más con una persona en el estado que ellos la llevaban. Y encontramos allí que ellos le buscan solución al obstáculo, es lo primero, ¿sí? Lo otro que encontramos es que ellos no se dejan distraer por la multitud. Porque ¿cuántos de allí pudieron decirle: oiga, no pase, vea que no hay espacio, oiga, no empuje, oiga, mire que yo quiero escuchar? ¿Cuántos pudieron haberle dicho de cosas, cierto, en ese momento? Y encontramos que ellos tenían claro algo, que debían llegar hasta Jesús, y no se dejaron distraer ni por los obstáculos, ni los obstáculos los detuvieron. Porque si ellos se dejan llevar por la distracción y por los obstáculos, hubieran echado por la borda todo el trabajo que hasta el momento habían logrado. Por eso, yo te animo, si tú estás llevando a alguien a Jesús en este día, tomemos la actitud de estos hombres, que no puedes perder de vista la meta que te has trazado con esa persona. Que esa persona pueda ser sanada por el poder de Dios. Que esa persona pueda ser sanada por ese poder con el que fue sanado este hombre ese día. Y algo que vemos es que ellos no desistieron, ¿cierto? Ellos tenían fe, porque Jesús resalta la fe de estos hombres y lo dice acá en el versículo 20: y al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos. Ellos tenían fe y por la fe fueron impulsados porque querían cambios para su amigo, para su vecino, para su familiar.
Querían verlo sano, querían verlo caminando, querían verlo feliz, ya no lo querían ver postrado, que le dolía, allí limitado para muchas cosas. Ellos apreciaban a su amigo y esa fe los impulsó a cargarlo, esa fe los impulsó a ellos a buscar una solución a los obstáculos, esa fe los llevó a ellos hasta Jesús con su amigo. Y yo te animo que los obstáculos que estás teniendo en este momento para llevar un familiar, para llevar a esa persona que te has propuesto a Jesús, ningún obstáculo, nada de lo que en este momento te está impidiendo te lleve a retroceder. Sigue adelante. Hoy Dios te dice, sigue adelante, llévalo hasta Jesús, porque cuando lo lleves a Jesús vas a ver lo que va a ocurrir en esa vida. Entonces hoy la palabra es para animarte. Sé determinado, no pierdas la meta, no pierdas lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Pero también encontramos al hombre que ellos llevaban, ¿sí? Y este hombre estaba dispuesto, que es lo segundo. El hombre enfermo estaba determinado y estaba dispuesto para que lo llevaran a Jesús. Y eso es lo que le debes hablar a ese amigo, a ese familiar. Debe disponerse para ir a Jesús, ¿sí? Porque no es solamente nuestro esfuerzo, la persona que vamos a llevar se debe disponer, ¿sí? Y si a ti te están invitando para ir a la iglesia, para leer la palabra, para acercarte a Jesús, hoy yo te animo a que te dispongas, porque lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto para Él poder obrar. Y este hombre estaba dispuesto, ¿saben? Este hombre soportó las incomodidades. Primero, la incomodidad que lo llevara. Estaba paralítico, pero su parálisis debía producir también algún dolor en sus huesos, en su cuerpo, la incomodidad porque la persona queda allí metida, ¿sí? Sin poderse mover. Imagino los brazos así extendidos, las piernas extendidas allí, porque queda como algo así metido allí la persona. Y entonces esa incomodidad para esa persona ir. Pero vemos que incomodidad por ser maltratado, la pena también que lo llevaran, el peligro, ¿cierto? También que tuvo que él enfrentar al ser llevado. Y encontramos que lo que este hombre tenía era disposición a pesar de todas las cosas que él tuvo que pasar para llegar a Jesús. Cuando una persona se dispone a ir a Jesús, pasará por muchas cosas, ¿sí? Aún sentirá pena de muchas cosas también para llegar a Jesús, como lo hizo este hombre. Tendrá que pasar incomodidades, ¿cierto? De pronto otros le dirán, ¿a qué va a ir? No vaya por allá, ¿sí? ¿Usted de qué se está dejando llevar de ese amigo? Pero este hombre se dispuso, no escuchó a nadie, cerró sus oídos y se fue directamente a Jesús con sus amigos, se dejó llevar. No se dejó preindisponer por los obstáculos. Y es algo que el que se va a llevar a Jesús no se puede dejar preindisponer, porque obstáculos habrán. Siempre para acercarnos a Jesús, siempre para acercarnos a Dios, habrán obstáculos, pero cualquier obstáculo que haya hay que vencerlo, y este hombre lo venció, ¿sí? Y algo que vemos es que vencieron el obstáculo cuando llegaron y vieron esa multitud. Él en ningún momento le dijo, no me vayan a hacer eso, porque dice que cuando ellos vieron la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio. O sea, yo me imagino a él, allí tuvieron que amarrar lazos, ¿sí? Él decirle, yo confío en que lo que ustedes están haciendo, mis amigos, está bien para mí. Yo me dejo que ustedes me bajen, yo enfrento el peligro para bajar, que me bajen aquí con estos lazos. Solamente cerró los ojos y se dejó bajar por sus amigos para que lo dejaran allí al frente de Jesús.
Y es la disposición lo que Jesús vio también en este hombre. La fe de sus amigos, pero la disposición de este hombre para llegar ante Él, porque eran muchos los obstáculos para llegar a Jesús. Y déjame decirte a ti, hoy que nos estés escuchando, iglesia, obstáculos siempre van a haber para llegar a Jesús, para ver los milagros, para acercarnos a Dios. Pero cuando Dios ve un corazón dispuesto y ve fe en tu vida, todo esto lo valora Dios. Y Dios obrará en tu vida cuando Él ve la disposición y la fe. Y vemos allí que esta disposición también de este hombre para reconocer que su condición era por el pecado, porque Jesús le dice allí a él, dice, y al ver la fe de ellos, de sus amigos, le dijo, hombre, al que estaba enfermo, tus pecados te son perdonados. Jesús se acerca y le dice, tu condición es por pecado hoy, varón, pero yo hoy perdono tus pecados. ¿Sabe? El venir a Jesús, son perdonados tus pecados. Si hay algo que no te ha dejado tranquilo, algo que en este momento te perturba, que no te deja dormir, ven a Jesús en esta noche, porque Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Él tiene el poder para levantarte en este día de esa condición en la que tú crees que no te puedes levantar. Él tiene el poder para perdonar eso que tú crees que es tan grande para ti. Pero Jesús tiene el poder para perdonar eso grande que tú ves. Y encontramos allí esa disposición, ¿cierto?, de los amigos y de este hombre enfermo. Pero también dentro de estas personas que estaban allí, habían otros, ¿sí?, que salen allí en la conversación que Jesús tiene. Y entonces encontramos a los amigos que les ve con fe, al hombre que lo ve dispuesto, pero también encontramos que otros se determinaron ir. Había mucha gente, pero entre los que se determinaron ir, habían personas muy influyentes. Estaban los fariseos y los dos doctores de la ley, que dice aquí la palabra, los escribas. Y dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ellos estaban allí, escribas, fariseos, pero si nosotros leemos en Marcos nos habla de los doctores de la ley, gente muy preparada, muy influyente. Imagínense que en muchos lugares, y nosotros leía yo aquí en la palabra, y ellos estaban allí, vinieron de otros lugares, y Marco nos resalta que ellos vienen de Judea, vienen de otros lugares, porque recordemos que Jesús estaba allí en Capernaum, y dice aquí en Marcos capítulo 2, dice que habían venido de muchos lugares trayendo a este hombre enfermo. Dice, y después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Era donde estaba Jesús. Y vienen estos hombres de Judea, ¿sí?, de Jerusalén, vienen de Galilea, de Nazaret. ¿Saben? Y yo mirando acá en el mapa, Judea estaba muy lejos. Nazaret también estaba retirado de Capernaum. Galilea sí estaba en el entorno cerca de Capernaum, pero Judea era muy lejos. Toda esta gente se determinó viajar largas horas, largos trayectos, ¿sí?, y caminar por esos desiertos e ir a Jesús para escucharle. Estos hombres vinieron de muchas sinagogas de esos lugares a escuchar a Jesús. Ellos se dispusieron a viajar esos largos trayectos. Y encontramos que ellos tenían clara la meta también, llegar hasta Jesús. Estos doctores de la ley, estos hombres tenían claro la meta, llegar hasta Jesús a pesar del sol, de las incomodidades del viaje. Recordemos que el viaje
no es como nosotros coger un bus, coger un avión, coger un carro e irnos. No, la incomodidad era mucha en ese tiempo. Había que caminar bajo el sol, quedarse allí durmiendo en el camino. Y encontramos que ellos se dispusieron también a ir. Ellos tenían ese anhelo también de llegar hasta donde Jesús, ¿sabe? Y llegan todos allí. Parece ser que era la casa de Pedro en la que estaba Jesús dando esta enseñanza. Pero encontramos una diferencia entre estos tres oyentes que encontramos acá, ¿cierto? Los amigos que llevan al enfermo. El enfermo y los hombres influyentes de la ley en ese tiempo, los maestros de la palabra en ese tiempo, tuvieron unas diferencias muy grandes. ¿Saben? Estos maestros llegaron con una intención tan diferente en su corazón, porque eran hombres que estaban preparados en la palabra. Y ellos llegaron a pesar las enseñanzas de Jesús. Ellos llegaron allí con una pesa, a ver qué era lo que Jesús estaba enseñando, porque ellos eran hombres que escudriñaban la ley, la enseñaban, pero algo que Jesús siempre les resaltó es que ellos, al dar sus enseñanzas, ¿sí?, estaban allí, defendían su doctrina, pero también formaron algo estricto allí con la doctrina, y consideraban que sus pensamientos eran superiores de los demás. Ellos creían superiores a las demás personas. Eran judíos muy intelectuales y con gran influencia política y social en todos estos lugares donde ellos estaban allí en las sinagogas. Concentraron, sí, su culto religioso en la sinagoga. Los doctores de la ley tenían un profundo conocimiento en la ley de Moisés, sí, y ellos estaban asociados también a los fariseos, los doctores de la ley. Y encontramos allí que ¿quiénes eran? Escribas, fariseos y seduceos. Ellos estaban predispuestos hacia Jesús. Encontramos que no recibían la palabra de Jesús, porque cuando en muchas ocasiones Jesús había ido, dice, a las sinagogas, y en una ocasión él se levanta en la sinagoga a hablar, y él dice: hoy ha venido sobre mí el Espíritu Santo de Dios. Y ellos decían: pero ¿cómo ha venido el Espíritu Santo? ¿Este no es el hijo de José? ¿No se llama María, su madre? José no es el carpintero. Entonces lo veían como el hijo de José. Y entonces estaban predispuestos porque no podían más allá quién era Jesús para ellos. Había una predisposición en ellos. No creían en el ministerio que Jesús tenía. Pero también encontramos allí que veían y dice, cuando él dice: hombre, tus pecados te son perdonados, en el 20, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que está diciendo eso? Es un simple hombre, hijo de José y María. No veían más allá, lo veían como un rabino, como un maestro, pero no veían mucho más allá de lo que el hombre enfermo veía y de los amigos que trajeron al enfermo. Por eso vemos la diferencia entre ellos. Y vemos acá que tenían mucho conocimiento, hablaban mucho de la ley, pero Jesús, algo que no le gustó es que ellos le añadieron a la ley. Le añadieron a la ley, y por estar todo el tiempo interpretando y pensando la palabra, se perdieron lo que Dios hizo entre su pueblo, lo que Dios hizo allí. Estaba actuando en medio de ellos. Y el conocimiento fue un obstáculo para estos maestros de la ley. Encontramos que ellos no pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios, y se perdieron todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Ellos se lo perdieron porque su conocimiento, el estar allí pesando todo el tiempo, fue un impedimento, fue un obstáculo para ellos, y no disfrutaron
de la gloria que Jesús vino a traer en medio de ellos. Entonces vemos allí que lo primero que ellos dicen es: ¿quién es este que está hablando blasfemias? ¿Quién es este que puede venir a perdonar pecados? Sino solo Dios. Y encontramos, y a mí me llama la atención muchísimo, es uno de ellos fue tocado un día y fue a buscar Nicodemo, fue a buscar a Jesús. Y ¿qué le dice? Yo sé que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Y encontramos que Jesús le dice a él, solamente necesitas nacer de nuevo. Toda persona, por más conocimiento, puede saberse la Biblia, citar los textos bíblicos, ¿sí? Puede tener mucho conocimiento de ella, pero si no nace de nuevo, de nada servirá el conocimiento, porque no verá el poder de Dios derramarse, no verá la gloria de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer del Espíritu, ¿sí? Nacer del Espíritu. Y encontramos allí que Nicodemo nació de nuevo, y por eso Nicodemo pudo ver al Jesús que resucitó. Nicodemo empezó a ver a Jesús desde otro punto de vista, porque admiraba el ministerio y sabía que los milagros que hacía Jesús venían de Dios. Y él fue mucho más allá de su conocimiento, se metió a creerle a Dios que él era el Hijo de Dios. Él se metió a creerle a Jesús que era el Hijo de Dios, el enviado, el esperado, el Mesías que ellos tanto anhelaban. Y vemos la diferencia aquí, ¿sí? Y entonces vemos que esos amigos pudieron ver a Jesús porque tenían fe. El enfermo pudo recibir allí de Jesús porque fueron perdonados sus pecados y se dispuso a dejarse llevar. Y por eso fue sanado al instante. Entonces hoy encontramos que cuando determinamos ir a Jesús, necesitamos esforzarnos, estar dispuestos, porque Él ve tu fe y Él ve tu disposición. Y cuando Él ve tu fe y ve tu disposición y ve el esfuerzo que tú estás haciendo, porque para nosotros ver la gloria de Dios en nuestra vida, ver sano nuestra familia, ver sana aquel familiar, ver aquel familiar que llega a Jesús y le entrega su vida a Jesús, necesita de esfuerzo. Esto no se logra de la noche a la mañana, necesitas esforzarte, necesitas buscar para ser sanado a Jesús, porque así fue este hombre, tuvo que pasar por muchas cosas. Necesitas ser perdonado por Dios, pero también perdonar, y para que salgas como estos hombres, dice, y glorificaban, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor decían: hemos visto maravillas. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquí en el versículo 23, y levántate y anda. Y dice luego aquí la palabra: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Estos hombres de la ley tuvieron que ver que este hombre, cuando se acercó a Jesús, fue sanado. Sus amigos se fueron felices a casa, este hombre feliz, glorificando al Señor. Es importante nosotros, ¿sí?, esforzarnos y disponernos para salir como estas personas salieron ese día. Pero si tú te determinas ir a Jesús, te preindispones, no ocurrirá nada en tu vida y te perderás de lo que Dios quiere hacer en ti. Los sacerdotes, fariseos, escribas, seduceos se perdieron de muchas cosas, de muchas de las cosas que Jesús hizo, milagros, sanidades, transformación de vidas. No quisieron nacer de nuevo, porque de tanto estar pesando la palabra no fueron más allá y no se dejaron llevar por el Señor, a lo que el Señor los quería llevar, y fueron grandes opositores de Jesucristo. Que tú no hagas parte de los que se oponen a lo que Dios quiere hacer en otras vidas.
Que tú no hagas parte de los que interfieren para que la gloria de Dios se derrame. Que tú no hagas parte de los que persiguen a aquellos que están llevando a otros a Jesús, sino que tú hagas parte de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que se disponen, de aquellos que tienen fe, de aquellos que caminan a Jesús para ver la gloria de Dios. Y yo hoy te animo a que sigas adelante con Jesús, que venza los obstáculos que hoy hay, que sigas adelante, persevera con el Señor para que tú y tu casa vean la gloria de Dios como estas personas que llevaron a este hombre vieron la gloria de Dios ese día. Yo te invito a que oremos en esta noche y soltemos nuestras vidas en las manos del Señor, y que toda indisposición que hay en su corazón, todo lo que no te deja ir a Jesús, todo aquello que está en tu mente, hoy se ha derribado y te puedas soltar en las manos del Señor como este hombre se dejó llevar a él. Déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios hoy a la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, que tiene el poder para sanar y levantarte, porque Él derramó ese poder en la cruz. Precioso Dios, yo te doy gracias por cada vida que en este momento está escuchando este mensaje, por cada vida que ha sido tocado por esta palabra, como tú tocaste, Jesús, a este paralítico, como tú tocaste a esos amigos que fueron, Señor, como tú tocaste aún a aquellos hombres de la ley, a todos los que escucharon ese día, Señor, y fueron tocados por tu palabra, Señor. Derriba en esta noche, Señor, con tu poder, Padre Celestial, derriba con tu poder lo que está levantándose allí como obstáculo, todo aquello que no deja en la mente de las personas acercarse a ti, todo lo que durante años les han enseñado, Señor, y los ha preindispuesto para creerte, Jesús. Precioso, Señor, derriba en esta hora. Derriba esa religiosidad que no les deja avanzar contigo y soltarse en tus manos, Jesús, para que tú hagas la obra de sanidad. Señor, derriba todo lo que interfiere entre la comunión de ellos contigo, Señor. Como tú derribaste el obstáculo ese día, Señor, y este hombre fue sanado, sana a muchos en esta noche, Señor. Que tu poder ahora les toque, que tu poder ahora les levante, que ellos puedan, Señor amado, ser sanos de esa enfermedad, de esa parálisis espiritual en la que se encuentran, Señor. Padre Santo, ato y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor, tiene poder hoy para sanar los enfermos. Tiene poder para romper lo que está en las mentes, Señor, que no dejan que crean en ti, Jesús. Tiene poder para que se rompan los obstáculos. La sangre de Cristo tiene poder para romper los obstáculos. Que las personas se puedan acercar a ti hoy con libertad, Señor. Yo bendigo cada vida y declaro tu presencia allí visitándoles. Espíritu Santo, visítales con ese poder, esa gloria de nuestro Padre, esa unción tuya. Espíritu Santo, visite cada vida y sean llenos, sean levantados, sean fortalecidos, sean animados, sean limpiados sus pensamientos en esta hora. Y que tu presencia les bendiga grande y poderosamente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así es. Dios los bendiga grandemente a ustedes en esta noche y sigan siendo personas determinadas a caminar con Dios por encima de cualquier circunstancia. Yo te animo a que seas esforzado y que cada día te dispongas más para el Señor, para escuchar su palabra, para leerla y para buscarle aún en el templo. Bendiciones a todos y una feliz noche. El Señor los guarde. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.